Muy buenas noches, bienvenidos a El Cascabel. Miren, estamos ante una tradición más de todo 26 de diciembre, igual que prometer que es la última vez que uno se empacha en Nochebuena y Navidad, pero con el discurso del rey. La tradición de la que les hablo consiste en interpretar, en reinterpretar, incluso en traducir, hasta si quieren, hasta en tratar de aprovechar ese discurso del rey. Además, este año, en el que las palabras del rey han vuelto a suscitar más interés de la audiencia, pues el debate este año en el que se empeñan los exégetas, los intérpretes a tiempo parcial del rey, vendría a ser este. ¿Ha abierto Felipe VI la puerta a una reforma de la Constitución? Bueno, como las palabras del monarca, incluso en este que es su discurso más personal del año, como digo, las palabras son lo suficientemente ambiguas como para que se pueda interpretar una cosa y casi su contraria, pues tenemos que los partidos políticos que llevan tiempo pidiendo una reforma de la Constitución, pues ya han cogido el típex y el rotulador para hacerle tachones a la Carta Magna. Y tenemos en el otro lado quienes no lo ven claro, que están repasando todavía el discurso del rey, para repetir que ellos no escucharon ni una sola vez al monarca decir Constitución detrás de la palabra reforma. Creo que de lo poco que no parece aventurado decir en este terreno, que es el terreno de las interpretaciones, es que hay al menos un retoque de la Constitución en el que todos, del rey abajo, seguramente estaríamos de acuerdo. El que permita que la princesa de Asturias pueda llegar a suceder en el trono a su padre. Digo todos porque entiendo que en este caso hasta los republicanos convendrán en eliminar esa antigualla de la supremacía del varón en el orden sucesorio. La Constitución, por supuesto, no es intocable, pero posiblemente el debate, más que si hay que reformar la Constitución, debería ser ¿para qué reformarla? Y aquí miren, es donde muchos dicen, ¿no?, para arreglar lo de Cataluña. Pero fíjense en que ninguno de ellos dice ¿cómo? ¿Cómo? ¿Incluyendo en la Constitución parte de lo que piden los independentistas? ¿Así? ¿O la reformamos para incluir una nueva comunidad autónoma? Por ejemplo, eso que empezó siendo una broma y que ya ha sacado de quicio a los independentistas. Tabarnia. Les saca de quicio porque les pone de frente ante todas sus contradicciones. ¿Qué es eso de Tabarnia? Serían municipios de Barcelona y municipios de Tarragona, donde el independentismo es muy minoritario, que se unirían y se separarían de una hipotética Cataluña independiente. Sería más o menos como ese mapa que ven en sus pantallas. Claro, ¿quién va a impedir el derecho a decidir de esos ciudadanos de Tabarnia? ¿O por qué tienen los ciudadanos de la rica Tabarnia que sostener a los catalanes del interior rural, que son más pobres aún que la media española? ¿A qué les suenan esos argumentos? Precisamente por eso están sacando ya de quicio a los independentistas y empezó como una broma. Bueno, esta noche vamos a hablar de la reforma de la Constitución y también de ese menú de Nochebuena, un menú indigno para los policías que estaban desplazados a Barcelona. Sencillamente indigno. Ya lo están viendo, un poco de pasta mal cocida, con un mejillón uno y algo de bacalao rebozado. No es ni mucho menos, no es la despedida de Barcelona que merecían esos agentes. Hace muy bien el Ministerio del Interior, abriendo una investigación que sin lugar a dudas debe tener consecuencias, debe tenerlas. Y otra de las noticias del día es que hay acuerdo además entre el gobierno, los sindicatos y la patronal. Acuerdo, a que eso pasa pocas veces. Bueno, pues este 26 de diciembre es una de esas veces donde ha ocurrido. El acuerdo además es importante, es un acuerdo para subir el salario mínimo progresivamente hasta los 850 euros. 850 euros. ¿Que esa sigue siendo una cantidad muy baja? Obvio. ¿Que mejora sustancialmente lo que hay ahora y que además refleja que también están mejorando, aunque sea poco a poco, las cosas en la economía? También obvio. Pero ojo, porque para poder llegar a esos 850 euros en el 2020, lógicamente hay que cumplir algunas condiciones. Básicamente dos condiciones: que la economía española siga creciendo y que se creen más empleos, 450.000 empleos más. Bueno, esos son los dos objetivos que pondremos en riesgo si nos perdemos en debates que es verdad que pueden entretenernos mucho, pero que son debates que no nos llevan a ninguna parte. Esto es El Cascabel, edición Navidad. Tenemos, por supuesto, más cosas que contarles hasta las 12 en punto. Vean.
El discurso del rey. Y no hemos llegado hasta aquí para temer al futuro. ¿Anima a la reforma constitucional o esto es lo que interpretan algunos partidos políticos? Hoy analizamos sus palabras en El Cascabel. El precio de la luz y el gas se dispara en Navidad. ¿Por qué esta subida parece no tener fin? ¿Seguirá incrementándose la factura energética en 2018? Esta noche, todas las claves con José María Gay de Liébana. Ha sido uno de los vídeos más vistos en las redes sociales. Es Miguel Ángel Revilla el día de Nochebuena. El presidente cántabro atraviesa una calle en dirección contraria. No se puede hacer, coño, joder. Debe ser sancionado, tiene que dar explicaciones, el análisis en unos minutos. Que Bruno deja algunas lluvias y se despeja el ambiente, que tenemos la mitad de la plantilla de analistas griposos. Sí. ¿O no, Javier Negre? Buenas noches. Buenas noches. Las no hay más que verle la cara. han sido duras. No hay más que verle la cara. ¿Qué hacéis en el mundo? Que tú también estás con gripe, Paco Rosell. Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches. Eso es culpa de Bruno. Tiene que llover, tiene que llover. Y de las brumas de la Nochebuena y de la Navidad. Bueno, con Alfonso Merloz no hay Bruno que pueda, ni hay virus que pueda. Yo he resistido de momento. De momento, toca madera de estas cosas. Y también mi Carmen Torres también está sana, ¿verdad? Yo solo cansada, pero bien. Que no, porque es que a estas alturas del año ya quién no está cansado. Nos levantamos muy temprano. Bueno, hoy también has trabajado desde pronto. No nos quejaremos, ¿eh? No. Tenemos muchos asuntos para poder analizar, especialmente estando como estamos en 26 de diciembre. Y de lo primero que vamos a hablar en una fecha como esta, de hecho, es de la Navidad. Además, pues me van a permitir, pero seguramente vamos a hablar de la Navidad más emotiva del planeta. Fíjense, nos vamos a ir hasta Irak. En Irak hace 3-4 años, decenas, centenares de familias enteras tuvieron que abandonar su casa, abandonarlo todo. Estaban huyendo. ¿De qué huían? Huían de los terroristas del Daesh. Han pasado esos 4 años, muy poco a poco esa guerra contra los terroristas la vamos ganando, porque la vamos ganando, y eso tiene consecuencias positivas. La primera es que algunas, no todas, por desgracia esto va a ir muy poco a poco, lentamente, pero algunas de esas familias que tuvieron que dejarlo todo en Irak están pudiendo volver a sus casas. Claro, lo que ocurre, Raquel, es que al regresar lo que se encuentran solo es un recuerdo de lo que fue su casa, porque la mayor parte están derruidas, están destrozadas por estos animales, por estas bestias que son los terroristas del Daesh. Cuéntanos cuál es la situación ahora mismo en Irak, en este año en el que por primera vez después de casi un lustro ha vuelto la Navidad a Irak. Pues sí, la verdad es que las circunstancias son muy llamativas y las cifras que van a ver escalofriantes. Por ello, la ayuda a la Iglesia necesitada es vital y vamos a ver su trabajo. A día de hoy, los cristianos en Irak han tenido que huir. Hay más de 13.088 casas de cristianos que están por restaurar desde que hace 4 años hayan tenido que huir obligados por el Daesh. De ellos, además de las casas de los cristianos, también se han visto afectadas 363 construcciones de la Iglesia, colegios, conventos, seminarios, iglesias, muchas de las cuales han sido parcialmente derruidas y otras muchas derribadas por completo. Las cifras apuntan además que han abandonado sus ciudades 9 de ellas de la zona de la llanura del Nínive. Desde hace 4 años, 120.000 cristianos han sido expulsados, pero gracias a la ayuda a Iglesia Necesitada, esta campaña sigue adelante y gracias a ellos muchos cristianos pueden volver ya a sus casas. José Luis. Raquel Martín es la responsable de comunicación de ayuda a la Iglesia Necesitada. Raquel, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, José Luis. Feliz Navidad. Feliz Navidad para todos, especialmente en estos casos, en el caso de Irak. Yo decía que seguramente estamos ante la Navidad más emotiva del planeta. La han podido volver a celebrar decenas, porque por desgracia todavía no podemos hablar de centenares de iraquíes que han vuelto a casa, ¿no? ¿Cómo ha sido esa Navidad después de casi un lustro? 29.000 cristianos han vuelto a la llanura de Nínive, a estas 9 ciudades, y hemos hablado con ellos esta misma mañana, con algunos sacerdotes, y ha sido una Navidad muy especial, muy consciente, porque han celebrado la Misa del Gallo,
entre cascotes, con iglesias a lo mejor sin tejado, con pintadas de los terroristas del Daesh en las paredes, con vírgenes sin cabeza, con cruces destrozadas por los suelos. Pero los cristianos que están ahora de nuevo en la llanura de Nínive han barrido y están celebrando una Navidad muy especial, muy consciente. Hoy de nuevo Jesús está presente, después de haber sido expulsado de Nínive, en estas 9 ciudades de Irak que queremos reconstruir. Estamos viendo imágenes de cómo están esas ciudades. Es la situación real, no es ninguna película, no es ninguna ficción. Es lo que se han encontrado esos pocos miles de cristianos que han podido volver a Irak, al Irak arrasado por los terroristas del Daesh. Claro, la Navidad es un momento de celebración, es un momento especialmente emotivo, estamos diciendo, pero claro, ahí en esas ciudades está absolutamente todo por hacer, todo. Bueno, no solamente las iglesias, los conventos, las catedrales, los seminarios, los colegios, los orfanatos, los centros de salud, que son propiedad de la iglesia, están destrozados. También las propias casas de los cristianos, de las familias, han quedado calcinadas, en el mejor de los casos, totalmente derrumbadas, o han quedado solamente en lo que es el suelo, ni una sola pared, porque los terroristas efectivamente han estado 3 años acampando en sus anchas. La opción era muy fácil de los cristianos. Si querían mantener la casa, con que se hubieran quedado y haberse convertido al Islam, hubieran mantenido sus privilegios, porque muchos de los cristianos de estas casas eran la élite de la sociedad y, sin embargo, optaron por convertirse en refugiados, dejar su casa e irse de desplazados internos, 120.000 al Kurdistán iraquí, donde han estado 3 años de desplazados internos. Obviamente, según la coalición internacional, según los Peshmerga y el ejército iraquí, iban derrotando militarmente, hay que decirlo así, militarmente a estos terroristas del Daesh, las casas y las ciudades cristianas quedaban vacías, y fueron ellos los que llamaron a la puerta de la iglesia para decir: ¿quién nos ayuda, por favor, a volver a nuestras casas? Gente que, según le consta a la iglesia católica, a la sirocatólica o a la ortodoxa, no hay ni un solo cristiano que haya renegado de su fe, a pesar de haber tenido que dejar sus casas ante la opción de o te conviertes o te vas. Se fueron y ni uno solo de los cristianos ha renegado de su fe. Ahora solamente nos están pidiendo que quieren volver, que quieren mantener de nuevo este cristianismo que, si no, se extingue en la llanura de Nínive, donde fue la cuna del cristianismo que nosotros aquí los occidentales celebramos. Entonces es una preciosidad que se pueda volver a poner piedra sobre piedra y que las campanas vuelvan a sonar en Irak. Hablamos, por tanto, de más de 29.000 ejemplos de firmeza, de convicción y de fe. Pero claro, cuando llegan y se encuentran con eso que estamos viendo, con sus casas totalmente destruidas, con todos sus recuerdos quemados por el suelo, bombardeados, vosotros estáis en contacto con ellos. Cuando llegan y ven lo que era su casa, ¿qué dicen? Pues nos dicen 2 cosas impresionantes, y además es que nos lo dicen a diario. Esto es solo material, no han podido con mi alma, no han podido con mi fe, no me han quitado lo más importante. Y te lo dicen así, ¿eh? La casa se puede volver a construir. Y además, la iglesia no es solo las casas y las piedras, como nos dicen los obispos. La iglesia presente son los hombres y mujeres, estos 95.000 cristianos que quieren volver a la llanura de Nínive, no solo porque tienen el derecho de volver, que era sus casas, y que no se los pueden quitar ni los chiitas ni los sunitas, sino porque es que además nos dicen, que es la segunda cosa que te dicen, es que nosotros tenemos una misión que hacer en Nínive. Nosotros queremos ser una presencia allí entre nuestros hermanos musulmanes. Nosotros perdonamos a los que nos han hecho esto. Nosotros queremos un Irak que es mío como tuyo. Un Irak que tiene nuestra historia, que tiene nuestra tradición, que tiene nuestra cultura y que tiene nuestra fe. El cristianismo nació allí, en la antigua Mesopotamia. Claro. Y ellos son tan conscientes que las casas se reconstruyen. Eso sí, nos piden ayuda, claro, pero las casas se reconstruyen. La fe... Nos piden ayuda para eso, para reconstruir esas casas, para poder levantarlas. Vosotros tenéis catalogada casa por casa en qué situación está, si está muy destruida, si es todavía recuperable, qué obra habría que hacer, insisto, casa por casa. ¿Cómo les podemos ayudar a volver a levantar esas casas? ¿Qué eran sus casas? Bueno, pues como bien dices, ayuda a la iglesia necesitada. Según se iba liberando los pueblos del Daesh, los cristianos se empujaban: por favor, queremos volver a casa. Y entonces se mandó a un comité especializado en ingenieros, en arquitectos, y fueron, como tú bien dices, ciudad por ciudad de Nínive, de estas 9 ciudades, barrio por barrio,
calle por calle, casa por casa, y se catalogaron las 13.088 casas, ni una más ni una menos de momento, que se encontraban destrozadas parcialmente, totalmente o quemadas. Así también, obvio, con las iglesias, ¿no? ¿Cómo ayudar? Pues que se pongan en contacto con nuestra fundación, con Ayuda a la Iglesia Necesitada. Hay una página web que es Ayúdales a Volver, que vamos a ayudarles a volver esta Navidad, que la celebren en casa esta Navidad, como lo están haciendo, .org, o llamando al teléfono de Madrid al 91 725 92 12. Pues hay que ayudarles a volver, muchos más de los que han podido volver ya en una situación todavía complejísima, como veían. Raquel Martín, responsable de comunicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Un placer, como siempre, y enhorabuena por igualmente, muchas gracias por ser tan sensible con estos temas, José Luis. Bueno, y nos queda todavía mucho cascabel por delante y muchas cosas de las que hablar, como esta, por ejemplo. El precio de la luz y el gas se dispara en Navidad. ¿Por qué esta subida parece no tener fin? ¿Seguirá incrementándose la factura energética en 2018? Esta noche, todas las claves con José María Gay de Liébana. Pues sí, enseguida hablamos de Miguel Ángel Revilla, que lo mismo acaba siendo don consejos vendo. Pero antes, salario mínimo interprofesional sube y estaremos todos de acuerdo en que es una buena noticia. Es verdad, estaba Merlos ahora mirando su cuenta de Twitter. Mejor no mirarlo a veces, ¿no? Y algunos dicen, sí, joder, la subida del salario mínimo me da para colgarla, para comprar una bandera de España y colgarla en el balcón. Que no sea muy grande, porque a lo mejor no le llega ni para una grande, pero no deja de ser una buena noticia, ¿no? Merlos. Hombre, vamos a ver, siempre las subidas siempre son buenas noticias. Estamos hablando de un 4%, tampoco es para echar cohetes, pero en unas circunstancias en las que el país, España, está creciendo, era lo mínimo. Ahora bien, el salario mínimo vale lo que vale tu poder adquisitivo, es decir, si estamos viendo cómo elementos básicos para la vida diaria de una persona y de una familia, como la luz, como el gas, como otro tipo de suministros o servicios que se necesitan, están subiendo al 4, al 5 o al 6, la luz al 4,5 va a subir, el gas va a subir por encima del 6, pues es un pequeño consuelo. Es decir, yo la primera reflexión que me haría es muy complicado con algo más de 700 euros vivir con un mínimo de dignidad tal y como está la vida, no es lo mismo en una ciudad que en un pueblo pequeño, etcétera. Y la segunda es, vamos a ver qué precios el día 1 de enero, de qué cosas van a empezar a subir. Es decir, yo creo que dentro de una valoración positiva, sin duda, positiva, pero hay que hacer una reflexión muy relativa y mirando todo lo que hay alrededor. Es que esa es otra. Yo decía al principio del programa, el 26 hay una tradición que es reinterpretar el discurso del rey. Otra tradición de las Navidades, claro. El 1, todos los precios que suben, que son prácticamente todos, desde el autobús hasta el pan, prácticamente todo. Estamos hablando de una subida, es verdad, en un primer término, en un primer plazo del 3-4%, pero sí se cumplen las condiciones, que ahora vamos a hablar de las condiciones, Paco. Sí. Se habla de una subida mayor de aquel 2020, hasta 850 euros, que sería una subida aproximadamente del 30%. Sí. Bueno, yo creo que es una buena noticia para aquellos que se van a beneficiar del salario mínimo, es una buena noticia para la ministra de Trabajo, que yo creo que es la única componente del gobierno que saca adelante acuerdos en el panorama que está. Es una buena noticia para el gobierno, pero el gobierno no está para grandes celebraciones, desgraciadamente, después de lo que ha ocurrido en Cataluña. Y luego hay una serie de peros. ¿Cuáles son los peros? Uno, la habitual controversia entre los economistas si la subida del salario mínimo es una barrera para el acceso al empleo a personas determinados jóvenes, etcétera, etcétera. Eso es una eterna polémica sobre la que hay que hablar. Y luego, el segundo pero es que está supeditado a que la economía siga subiendo un 2,5%, lo cual, teniendo en cuenta un poco de digerir lo que vaya ocurriendo en Cataluña y cómo va a afectar al conjunto de la economía española, pues es un pero que no es precisamente despreciable, sino es un pero para tener en cuenta, ¿no? Claro, esa es una de las primeras preguntas. ¿Podremos cumplir, Carmen, esos condicionantes que son sine qua non para poder llegar a los 850 euros en el salario mínimo? Es decir, que se crezca, la que apuntaba Paco, que se crezca al menos al 2,5% de nuestra economía, y el segundo condicionante es que se creen al menos 450.000 puestos de trabajo. ¿O todo lo que está ocurriendo con estos debates que estamos abriendo, especialmente en Cataluña, puede poner en peligro esos dos objetivos? Hoy ha salido precisamente un informe de JP Morgan que habla que la sólida situación económica en España es lo que salva el desastre político y de la debilidad que podría tener el gobierno después de lo que ha ocurrido en Cataluña. Entonces parece que sí, que las previsiones de las grandes consultoras y los grandes bancos son optimistas en ese sentido.
Yo creo que en esa situación de debilidad política el Gobierno se ha querido dar una buena noticia y nos la ha querido dar a la sociedad a final de año con esta subida del salario mínimo, que también hace llegar a la gente una percepción de que la recuperación económica puede llegar a las clases trabajadoras de alguna manera, que es lo que se lleva reclamando socialmente durante estos años de brotes verdes, ¿no? Claro, estamos hablando de un acuerdo que nace de la rúbrica del Ministerio de Empleo, pero también de los agentes sociales, es decir, de los sindicatos y de la patronal. Sí. Esto ya es aventurar mucho, lo sé, Negre, pero ¿puede ser esto el principio de una negociación colectiva que lleve a la subida de los salarios, no solo del salario mínimo? ¿Crees que ha llegado el momento? Yo espero que esto haya sido un principio para que lleguemos a una negociación colectiva coherente. Yo celebro esta noticia. La verdad que en el plano económico el Gobierno ha sido excelente, igual que la gestión de Cataluña para mí no ha sido del todo correcta. En el plano económico la gestión de Fátima Báñez al frente de la cartera de empleo ha sido chapó. O sea, llegar a un acuerdo con los agentes sociales, con la patronal, no es sencillo, y hoy esta fotografía para Rajoy era una especie de contraprogramación para un poco disuadir ese batacazo catalán. Necesitaba esta foto, y es curioso porque él va a colocar la principal subida de 850 euros en el año 2020, coincidiendo curiosamente con autonómicas y generales. O sea que aquí el Gobierno es muy hábil a la hora de... es una manera de hablar, ¿no? Colocar los plazos. Entonces, en el 2020 él podrá vender esa subida, pero yo ahora hago un llamamiento también al Gobierno que ya es hora de que también nos bajen los impuestos. Eso es lo único que le pido al Gobierno. Pero eso, ahí vamos a tener que esperar un poco, me temo. Eso hay que llamar a Montoro. Eso hay que llamar a Montoro, que hoy lo que está haciendo es lo contrario. El salario para la bandera, como dice Alfonso, está bien, pero los impuestos son necesarios. Yo lo de los impuestos se lo pediría mejor a los Reyes Magos. Bueno, tendríamos más. La bajada de los impuestos. Vamos a ver, la bajada de los impuestos no hay que pedirla porque ya es un compromiso al Gobierno precisamente en el año 2020, que es el año de la que llegue ya 2020. Entonces, por eso votamos todos. En 2020 todos los problemas van a estar resueltos. Un aguinaldo. La discusión que va a haber ahora es precisamente la subida de salarios, la negociación de los convenios. Es verdad que la ministra de Trabajo dijo que se tenía que producir una recuperación del poder adquisitivo de los salarios, y en ese debate, pues lógicamente, hay la lógica controversia, es decir, ha habido una devaluación salarial, es decir, la crisis ha pasado en pérdidas de empleo que se está recuperando de forma importante, los empleos son de peor calidad, indudablemente, porque estamos en una economía en la que los empleos en los niveles de seguridad que conocíamos hace años ya no van a ocurrir, desgraciadamente, y luego también ha habido una devaluación salarial que hay que recuperar. Entonces, esa es la negociación. Es verdad que la ministra incluso fijó un porcentaje, el 4%, precisamente habló, pero claro, eso siempre que no afecte a la competitividad, porque yo creo que hay demasiados nubarrones, espero que se despejen y el Bruno, pues con este viento arrase y se lleve todas estas brumas, pero es verdad que lo mismo que esos informes, Moody's ha dicho que las nubes de Cataluña pueden hacer que el crecimiento previsto de la economía española no se ajuste a ese 2,5%, sino quede por debajo. Por tanto, en ese escenario sería más complicada una recuperación salarial que yo efectivamente creo que es necesaria. Lo ha dicho Moody's y lo ha dicho también el Banco de España, que incluso ha revisado a la baja sus previsiones de crecimiento, es cierto. Pero vamos a ver qué hay exactamente detrás de esa foto que ha reunido, ya de por sí eso es noticia, no me digan que no, ha reunido al Gobierno, a los sindicatos y a la patronal para firmar ese acuerdo de mejora del salario mínimo interprofesional. ¿Qué hay detrás de esa foto? ¿Qué es lo fundamental que tenemos que conocer de ese acuerdo, Raquel? Pues sí, ese es un acuerdo que va a ser progresivo, que ese incremento se va a hacer de aquí a 3 años y con condiciones. Actualmente, nuestro salario mínimo interprofesional se sitúa en los 707,6 euros. Se va a incrementar para el año 2018 un 4% hasta 735,9, una cifra que va a alcanzar, según el presidente del Gobierno, a más de 500.000 de españoles. El año siguiente, en el 2019, ese salario se va a situar ya en los 773
3 euros. Y en 2020 la promesa que hacía el presidente del Gobierno esta mañana, y ese acuerdo firmado, va a ser de 850, casi un 10% más. Pero estábamos hablando que va a ser progresivo y con condiciones. ¿Cuáles? Las que decía el propio presidente en la firma de ese acuerdo esta misma mañana. Que haya una subida de salario va a depender de que sigamos en esa senda de la recuperación económica, que el PIB siga creciendo al ritmo al menos del 2,5% y que se creen 450.000 puestos de trabajo. Así lo prometía el presidente del Gobierno con esas condiciones, y es que según Mariano Rajoy las previsiones son buenas e incluso estas cifras son prudentes. Escuchen. Son límites muy prudentes, porque quedan por debajo de lo que estamos logrando. Como he recordado hace un momento, este año 2017 creceremos al 3,1 y se crearán más de 600.000 empleos. Dime, Alfonso. Sí, hombre, a mí viendo estas cifras yo creo que el esfuerzo que ha hecho el Gobierno y que hace el Estado es importante. Es decir, que veamos al final de este recorrido un salario mínimo interprofesional de 850 euros. El esfuerzo no hace el Gobierno. No, bueno, cuidado, el Gobierno establece el salario mínimo. Sí, no, el esfuerzo lo hacen las empresas que pagan ese salario mínimo. Esa es la segunda parte a la que voy. Pero cada Gobierno tiene sus políticas. Sí. Y en este escenario de crecimiento económico podríamos tener un Gobierno que adoptase una decisión de subir un 1 o un 2% u otro, equivocándose tal vez o no, que intentase subir un 7 o un 8. Por lo tanto, el Gobierno es el que dirige la política económica, sí, te he entendido perfectamente. Pero voy al tema de los empresarios. Al margen de que, en efecto, sea un problema para este país que la devaluación de los salarios nos esté haciendo medir los puestos de trabajo de forma distinta, porque hay gente que para sobrevivir tiene que tener un trabajo, 2, 3 o 4, y que trabaja por horas, por semanas, de forma intermitente, etcétera, etcétera. Al margen de esta cuestión está la cuestión de los empresarios. Y ahí me parece que sí que se tiene que hacer, en el tiempo que queda de legislatura, que no sé si lo vamos a ver, un esfuerzo añadido y una dedicación del Gobierno a todas esas personas que crean 3 empleos, o 30 o 300, y que tienen una fábrica o que tienen una compañía de seguros, lo que tengan, un negocio, para aliviar su carga fiscal. Porque en ese sentido sí que me parece que no hay un pequeño o mediano empresario al que se le pregunte y que diga, no, yo estoy razonablemente satisfecho con el nivel que pago de impuestos y además me los han bajado últimamente. Es que eso no se conoce y sería un alivio muy deseable. Lo que ahora se llaman los emprendedores, ¿verdad? Y hay como cierto reparo que son empresarios todavía, ahora se le llama a los emprendedores. Me habéis pedido todos la palabra, pero estoy convencido de que nadie me va a decir que no a un abrazo, aunque sea un abrazo virtual, porque está esperando ya mi querido José María Gay de Liébana. José María, ¿cómo estás? Buenas noches. Ahí está ese abrazo virtual. Hombre, José Luis, abrazos virtuales en esta noche navideña. San Esteban, aquí todavía es Navidades, aquí en Cataluña alargamos un día más. Y nada, hombre, y todo bien aquí. Si las empresas están dispuestas a pagar, paguemos. La cuña fiscal perjudica un poco, pero adelante todo y a ver si se cumplen las condiciones. Es un día, que diría tu amigo y mi amigo Herrera, muy feriado todavía en Cataluña hoy, efectivamente. Oye, José María, feriado y además... Hacemos puente también. Es verdad. Digo, una pregunta de esas de quesito hasta el 8 de enero, hasta el 8. Bueno, ya vamos enlazando. ¿Se acuerda alguien de cuando decía el Gobierno, vamos a pensarnos aquello de los puentes, a ver si lo reducimos o no? ¿En qué quedó aquel debate? Pero bueno, ese es otro asunto, que estamos hoy con el salario... Dime. No, en acueductos quedó, porque yo ya estoy desde el 3 de diciembre, estoy aquí, Por tanto, quiere decir que he hecho el acueducto hasta el 8 de enero, empalmo ya 2 años, tranquilamente, 2017 y 2018, y así me lo tomo con tranquilidad y veo el salario mínimo a ver qué pasa con él. A eso vamos, al salario mínimo interprofesional. Te decía, una pregunta de estar de quesito del Trivial, ahora que muchas familias aprovechan la Navidad para jugar al Trivial. No sé si podrás decirnos aproximadamente... ¿Cuánta gente puede cobrar en España el salario mínimo? ¿Hay alguna estadística que lo refleje o no? No, yo creo que, bueno, los datos que tenemos son los que el propio Gobierno ha hablado, que son más de 500.000 personas las que se verían beneficiadas con ese salario mínimo y también los nuevos que se incorporen, ¿no?, a trabajos que son trabajos en principio de no alta cualificación, por supuesto, y que son trabajos, digamos, de mínimos, ¿no? Por tanto, quiere decir que yo no creo que tampoco sea mucha gente la que cobre el salario mínimo, pero lo que sí tengo una duda es, con todo el respeto, es en el tema de las condiciones. Yo no las veo tan claras, el 2,5
3,5% de un lado y los 450.000 empleos anuales no lo acabo de ver tan claro, José Luis. Justo ahí me quería centrar. ¿Tú crees que están en riesgo esos dos objetivos? Es decir, que de aquí a 2020 se crezca en la economía española a ese ritmo mínimo del 2,5 y que en ese plazo se creen 450.000 empleos. ¿Por qué dudas de que se puedan conseguir esos dos objetivos? Bueno, en primer lugar, en cuanto al crecimiento del 2,5%, las previsiones están rozando ese 2,5%, pero esto depende no únicamente del problema catalán y de que se arreglen las cosas y que la economía vaya, digamos, española bien, remando todos en la misma dirección, sino que también dependemos de las circunstancias exteriores. Aquí hay dos elementos que juegan. De un lado, lo que sería el sector turístico. Este año la aportación al PIB ha sido del 11%, 126.000 millones de euros, y luego también de la fortaleza de nuestras empresas en cuanto a la exportación. Esto no depende solo de ellas, depende también de cuáles son las circunstancias y las condiciones que se den en el mercado europeo, fundamentalmente en la zona euro, también del proteccionismo que pueda haber en Estados Unidos y en Reino Unido y también en China, que también lo hay, y esta sería la primera parte. La segunda parte sería que estamos hablando de 450.000 puestos de trabajo y cada vez más vamos a tener una pérdida de fuelle en la creación de empleo, porque lo mejor, digamos, ya ha pasado. Esto de un lado. Luego, de otro lado, estamos hablando de empleos en general y tendríamos que pensar en empleos a tiempo equivalente a tiempo completo. Y además ahí hay otra circunstancia, que mientras tanto están entrando ya los robots, la tecnología, los avances, la automatización, y esto puede de alguna forma empañar el panorama de la creación de empleo. Bueno, estas son mis reflexiones desde el Pirineo, desde Fontanals de Cerdaña, esperando a Bruno y la Gran Nevada. Por tanto, puede ser que la Gran Nevada, año de nieves, año de bienes. De bienes toda la vida. Hombre, tampoco estamos hablando, digamos, de una cantidad imposible, ¿no? Por eso te preguntaba aproximadamente cuánta gente puede estar cobrando el salario mínimo interprofesional. No estamos hablando de cantidades que sean imposibles en la situación económica actual. No, porque estamos hablando fundamentalmente de lo que sería empleos, digamos, no muy cualificados, empleos muy básicos, y luego también de lo que sería la incorporación de jóvenes, que tampoco en este aspecto yo diría con todo también el cariño, que son jóvenes no muy preparados al salario mínimo, es decir, aquellos jóvenes que ya están algo preparados ya empiezan, digamos, que por los 18.000, 19.000, 20.000 euros, por tanto quiere decir que están superando, doblando prácticamente el salario mínimo interprofesional, que recordemos que hoy está en 9.908 euros anuales. Por tanto, quiere decir que estamos a un nivel muy bajo con respecto a lo que sería el resto de Europa y fundamentalmente si nos miramos en Alemania, en Francia, Reino Unido, incluso con Italia, pero es también un poco el reflejo de cuáles son los salarios medios en España, que estamos o bien como farolillos rojos en la primera división o bien estamos como líderes en la segunda división. Bueno, ese es otro mensaje importante, muy importante, especialmente para los jóvenes. Formación, preparación, es lo mejor que podemos dejar los padres a nuestros hijos como herencia. Oye, decía Javier Negre, esto qué casualidad del salario mínimo interprofesional va a subir o va a alcanzar la cota máxima de subida en el 2020, que es cuando hay elecciones. Otra de esas coincidencias que, oye, será por lo que sea, pero se repiten siempre. Navidad, más consumo y sube el precio de la luz y del gas. ¿Por qué? ¿Esto qué explicación tiene, José María? Bueno, aquí tenemos un problema, El tema del precio de la luz es una de las grandes incógnitas que está pendiente de resolver. Yo creo que es uno de los grandes enigmas de la humanidad y, por tanto, el día que lo sepamos ya estaremos en el cielo junto al Todopoderoso. Por tanto, quiere decir que esto es así. No, yo creo que en la luz hay dos elementos. De un lado, lo que serían las condiciones del mercado, pero también cuando yo hablo con las empresas eléctricas me dicen, oye, también hay que saber que todo el intervencionismo y los peajes del Estado, esto provoca un incremento prácticamente del 40% en el recibo de la luz. Por tanto, también esto lo hemos de tener en cuenta. Entonces yo creo que el tema de la luz pues es un tema que no se ha arreglado, es un tema en donde ahí ni el gobierno lo ha hecho bien, porque prácticamente nos vamos a ir a un 80% de incremento en los últimos 10 años, y luego también el tema de cómo está el mapa eléctrico. Por tanto, yo creo que claro, aquí lo que va a haber es una pérdida de poder adquisitivo, porque recordemos que el principal componente del gasto familiar, que está en torno a unos 30.000 euros aproximadamente, serían unos 9.900
1.200 euros de lo que sería el consumo en el hogar, ¿no? Y por tanto ahí el recibo de la luz juega pues un peso fundamental. Ahí sí que hemos de pensar que el año que viene, 2018, José Luis, será un año de reivindicaciones salariales porque de momento han estado muy templadas las exigencias y peticiones de aumentos de salarios por la situación económica, pero ahora ya el tema del poder adquisitivo se verá mermado como consecuencia del IPC, estos incrementos que se van dando en los precios al consumo, que van a mermar la capacidad adquisitiva de todos nosotros, ¿no? Y claro, y la luz, pues la luz es un bien absolutamente imprescindible y necesario al día de hoy. Claro, pero ¿se puede plantear ese escenario que estabas dibujando, José María, el de empresarios que pacten, al menos en determinados sectores, incrementos salariales, o todavía estamos lejos de ese escenario, de esa posibilidad? Bueno, yo, José Luis, diría que aquí hay dos campos totalmente distintos, ¿no? De un lado lo que sería la gran empresa. Esta gran empresa tiene menos problemas a nivel de lo que sería revisiones salariales. Además, también lo que sería la formación muy cualificada, que no tiene problemas en cuanto a lo que sería retribuciones. Pero luego nos encontramos con las empresas que son la mayoría de los 3.200.000 empresas que tenemos en España, que son pequeñas y medianas empresas. Y esta pequeña y mediana empresa, cuando vemos las cuentas de resultados, tienen un impacto muy importante. Porcentualmente es la parte que se lleva, digamos, la mayor porción de todo el reparto de los gastos, ¿no? Entonces, claro, el gasto de personal es un gasto que daña mucho a las empresas. No les daña por tener el personal en absoluto, sino el coste de este personal, ¿no? En donde no únicamente hemos de ver el salario neto, sino también las retenciones del IRPF, la cotización a la seguridad social, que es muy elevada. Entonces, claro, los empresarios lo que intentan es, de alguna manera, han hecho esfuerzos para mejorar las cuentas de resultados y evitar que ahora haya un golpe en ese aspecto negativo. Por tanto, una revisión salarial tiene que ir acompañada de un incremento de la productividad, si no va a ser difícil, y si no es cuando el empresario se está planteando el decir, bueno, pues voy a robotizar la empresa en la medida de lo posible y de esta forma yo lo que voy a bajar es el coste laboral y por tanto aumento la productividad laboral. Bueno, José María Gay de Líbana, que nos decías que estabas... El día de San Esteban, ¿eh? Eso es, aquí trabajando, dando el callo. Es difícil todo esto porque... Sí, hombre, bueno, aquí estoy investigando. Aquí en la Cerdaña, es el Valle de la Cerdaña, uno de los rincones paradisíacos que tiene España y Cataluña y Europa. Estoy aquí pensando, esperando a Bruno que traiga las nieves y que traiga todos los bienes para este 2017 y el gran 2018. Pero la Cerdaña no entra en Tabarnia, ¿no? Sí, no, está fuera. No, bueno, la Cerdaña es un mundo especial. Es decir, algún día la Cerdaña pedirá su independencia tranquilamente. Bueno, la Cerdaña, de hecho, ya con el tema de la independencia, cuidado, que en su momento ya también ha querido independizarse de su provincia. Por tanto, quiero decir, la Cerdaña está muy bien, estamos como estamos. Igual aquí declaramos la República Independiente o la Monarquía Independiente de la Cerdaña tranquilamente y ya está, que es un paraíso. Estáis invitados a venir, aquí a Fontanals de Cerdaña, que es un lugar maravilloso. Oye, que te tomamos la palabra, que sabes que se te quiere, José María, abrazo virtual. Pues oye, nada, hombre, ya lo sé. Oye, abrazos virtuales y que vaya bien para todos. Un gran año. Un fuerte abrazo, gracias, José María. Oye, por cierto, esto de Tabarnia, que saben que empezó como una broma. Sí. ¿Tabarnia qué sería? Pues Tabarnia sería municipios de Tarragona y de Barcelona, de ahí Tabarnia, que además han demostrado en todas las elecciones, fíjense que llevamos elecciones que están en contra de la independencia de Cataluña, ahí ven el mapa, sería en una hipotética Cataluña independiente, esos municipios de Barcelona y de Tarragona se unirían como una comunidad autónoma más y al margen de esa hipotética Cataluña independiente. Ya decía que es verdad que comenzó como una broma, pero que ha sacado de quicio especialmente los independentistas. Claro, les ha sacado de quicio porque les pone ante el espejo de sus propias contradicciones. Claro, dicen los ciudadanos de Tabarnia, ¿quién me impide a mí mi derecho a decidir? Claro. ¿Quién me obliga a mí, que soy la Cataluña rica, a pagar los impuestos de esa otra Cataluña rural que apuesta por el independentismo y que es incluso más pobre que la media española? Es que son los mismos argumentos que utilizan ellos para tratar de irse de España. Que han conseguido más repercusión internacional que la República Catalana sin tener embajadas, sin tener que meter a la hermana de Guardiola, sin tener a un rufián, sin tener TV3, sin inventarse que hubo una represión un día, una manifestación en Tabarnia. Y es curioso, ¿no? Que empezó como una broma y ya tienen hasta su bandera. No, pero vamos a ver, es que esto no es nuevo. Esto ya lo vivimos en la Primera República, es la España cantonal. Claro. Es decir, Cartagena se quiere separar de Murcia y así sucesivamente. ¿Por qué? Es decir, cuando entras en el argumento independentista, el derecho a decidir, lógicamente las provincias que entienden que son más ricas,
pueden tomar esa decisión. Pero hace años, me acuerdo yo, con motivo de una elección que hubo, Antonio Romero, un viejo diputado del Partido Comunista y de Izquierda Unida, que presidió, tuvo un protagonismo grande en la Comisión Roldán, se presentó como candidato a la alcaldía de Málaga. Y entonces él decía que, bueno, que habría que recomponer un poco Andalucía, porque Málaga pagaba más impuestos que el resto de Andalucía y, por tanto, tenía que tener otro tipo de financiación, otro tipo de... es decir, ese discurso, llevado a sus últimas consecuencias, pues coloca enfrentado a la realidad absolutamente disparatada. Y es lo de Tabarnia. Aunque pueda parecer un esperpento, pero el esperpento, como decía Valle Inclán, al final refleja mejor la realidad que la misma realidad, ¿no? Hace ya muchos años un político, además un político, bueno, fue ministro y un político, digamos, muy conocido, que no diremos su nombre, recuerdo me comentó, el día que en España empezaron a publicarse las balanzas fiscales, es decir, cuánto aporta y cuánto recibe cada uno, dejamos de ser ya en realidad un país, o fuimos un poquito menos país, porque empezaron esas rencillas de, oye, yo doy más de lo que recibo, yo aporto más, estoy pagando a los que son más pobres. ¿En la provincia, en la ciudad, en los barrios? Lo que ocurre es que, claro, es una buena pregunta el dónde paras, porque aquí, cuando entramos en el marco, digamos, de análisis de los nacionalistas, pues entramos en una cosa que se llama derecho a decidir, que es una cosa muy etérea, ¿no? Y la pregunta es, ¿dónde termina el derecho a decidir? Es algo tan etéreo y que, a diferencia del derecho a autodeterminación, no está tabulado en el derecho internacional público, que el derecho a decidir empieza y termina donde a cada uno le dé la gana, realmente, a diferencia del derecho de autodeterminación, que tiene una serie de sujetos que están perfectamente definidos, quién puede ejercerlo y quién no. Y luego, realmente hay otra cuestión, no quiero anticiparme en los temas, pero lo que no podemos pensar en este país, no quiero anticiparme al discurso del rey, lo que no puede pasar en este país es que si yo pienso de forma distinta a una persona, ya tengo que estar separado y en contra de esa persona. Pues no te anticipes, a mí me parece, claro, a mí no me anticipo, pero a mí me parece que sea un pueblo, sea una región, sea una comunidad autónoma, sea lo que sea, puede permanecer, por supuesto, unido dentro de la pluralidad, que no es uniformidad. Por supuesto que cada persona puede y debe pensar de forma diferente, si no esto sería aburridísimo, pero y no se puede convivir porque pensemos de forma distinta. Eso es lo que hace rica precisamente una democracia. Hay que convivir. En fin, este es el tema de Tabarnia también. Esto de Tabarnia, Carmen, nos lo tomamos a broma porque empezó, insisto, como una broma, pero es verdad que tiene su aquel. Bueno, pero yo creo que también hay que destacar lo del sentido del humor. Llevamos un curso muy duro políticamente, que en las redes sociales se ha transmitido mucho odio, hemos visto muchos problemas en todos los ámbitos, muchos enfrentamientos, y ahora las redes sociales nos permiten un rato de divertirnos y de paladear el ingenio de la gente con este tema de Tabarnia, ¿no? Yo acabo de leer un tuit que me ha reído mucho, que están pidiendo a Junts pel Tabarnia, está pidiendo una reunión con Carles Puigdemont en un territorio neutral como Murcia para negociar la independencia. Oye, también se agradece al fin de año que tengamos unas risas, ¿no? Y después de esta situación tan sobredimensionada y el debate que nos espera sobre regularle el anonimato, las leyes. La mejor manera de llevar al ridículo los argumentos que en muchas ocasiones son ridículos de quienes plantean en serio la independencia de Cataluña. Yo entiendo el carácter de broma, pero muchas veces esas bromas tienen carácter dramático. Es decir, vuelvo a esto, que España tiene una experiencia de la República Cantonal, es verdad, que Murcia, Cartagena le declaró la guerra a Murcia, así sucesivamente. No le quiero dar un tinte dramático, quiero decir que este tipo de cosas, es decir, cuando tú te quieres enfrentar al otro en base a tu renta, es decir, es que entras en unos elementos absolutamente explosivos, que es la situación que ahora mismo se vive en Cataluña, porque es que alegremente se utilizan unos argumentos con una frivolidad extraordinaria, pero que tienen unas consecuencias, que es el enfrentamiento, la fractura que hay en Cataluña, las consecuencias que está teniendo la propia Cataluña en el declive económico, la ruina que está propiciando todo eso, el enfrentamiento con el resto de España, en fin, todo ese clima que ha puesto en marcha. Dejadme un momento, que es verdad que todo esto viene de una iniciativa, de una página web incluso que se llama Barcelona no es Catalonia, .es, de manera que es verdad que esto es un juego, es una broma, claro. Es un juego y una ironía inteligente, pero que no se nos vaya tampoco de las manos. Efectivamente. Bueno, Lara, ¿qué nos están contando los espectadores? Entre otras cosas, creo que hablan del salario mínimo interprofesional. ¿Te has encontrado como Merlo gente que dice, joder, con esto no me llega ni para una bandera española o no? Así es, la gente es muy ingeniosa en redes sociales, como habéis comentado, y no solo los ciudadanos anónimos. También hemos encontrado que Twitter es el espejo de
algunas formaciones políticas, como es el caso de Podemos, que ha utilizado Twitter para decir: el Gobierno anuncia a bombo y platillo una subida del salario mínimo interprofesional de un 40%. ¿Estaría dispuesto, pregunta Mariano Rajoy, a cobrar 736 euros al mes? Por cierto, recuerdan ellos, la ley para aumentar el salario mínimo interprofesional a 950 lleva ya 13 meses bloqueada en la mesa por PP y Ciudadanos. Es lo que comenta Podemos en redes sociales, lo ha utilizado también. Bueno, y ahora les voy a... Dejadme que voy a ofrecer un regalo. Con la palabra regalo siempre todo el mundo presta atención. Pues voy a ofrecer además un regalo muy especial. Este reloj de alta relojería en edición exclusiva y limitada, dedicado a la UIP, que es la unidad de élite de la Policía Nacional y que tiene los emblemas distintivos. Ahora vemos que se puede investigar ahí, en el menú de los policías, ahora lo vamos a ver, además con uno de los representantes de un sindicato policial que ha sido el que ha hecho pública esta denuncia. A ver qué se investiga y a ver si al final la culpa va a ser del cocinero. No lo dudo. Del cocinero del barco. Pero que son las 11:15 de la noche, digo yo que las tradiciones estarán para ser cumplidas. Además, mi Merlos ha pedido que hablemos del discurso del rey, ¿o no es verdad, Merlos? Sí, señor, sí, señor. Así que, Raquel, recuérdanos cuáles fueron los mensajes fundamentales. ¿Qué dijo el rey en ese tradicional discurso de Nochebuena? Venga. Pues vamos a hablar del discurso del rey. Habló de temas económicos, de temas políticos, todos muy pendientes de lo que iba a decir de Cataluña, muy esperado. También de temas sociales, quizá menos esperado, como la violencia machista, mostrando así su cercanía y haciéndose sentir un ciudadano más. Pero los focos estaban sin duda puestos en su mensaje sobre Cataluña cuando apenas habían pasado 3 días de esas últimas elecciones en Cataluña. El rey quiso mandar un mensaje claro a los nuevos gobernantes, pedirles que se sentaran a escuchar a los catalanes, que respondieran a sus problemas y sobre todo que cambiasen su actuación, porque si seguían por ese camino la convivencia iba a ser inviable. Esto era lo que decía Felipe VI. Respetar y preservar los principios y valores de nuestro Estado social y democrático de derecho es imprescindible para garantizar una convivencia que asegure la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político, tal y como señala nuestra Constitución. En varios momentos de su discurso, el rey se refería a la Constitución como pilar básico del Estado, pero el rey también quiso mostrar su lado más moderno. Habló de actualizar España, de hacerla evolucionar con los tiempos, y esto era lo que algunos quisieron ver como una posible reforma de la Constitución. Esto era lo que dijo. Debemos seguir construyendo nuestro país porque la historia no se detiene. Y no hemos llegado hasta aquí para temer al futuro, sino para crearlo. Y estoy seguro de que nadie desea una España paralizada o conformista, sino moderna y atractiva, que ilusione. Una España serena, pero en movimiento y dispuesta a evolucionar y a adaptarse a los nuevos tiempos. Estas palabras del rey fueron asumidas por algunos partidos políticos que vieron en ellas una posible reforma de la Constitución. Titulares como este: Ciudadanos y PSOE piden a Rajoy que escuche al rey Felipe VI y que salga del inmovilismo. El PSOE y Ciudadanos ven con estas palabras quizá un apoyo a lo que ellos proponen. El PSOE asegura que el gobierno se paraliza cada vez que intentan hablar de una reforma constitucional, y desde Ciudadanos piden también al Partido Popular que reforme esa Constitución. Una España también abierta, moderna e inclusiva. A ello vamos a dedicarnos a través de las reformas que sean necesarias para asegurar este marco de convivencia. España, sin duda, a día de hoy necesita un nuevo impulso de reformas y de modernización. También coincidimos, por tanto, en el que ni el inmovilismo ni el conformismo son una opción en estos momentos para el proyecto común español. Entonces, Carmen, a tu parecer, en ese discurso de Nochebuena, ¿el rey Felipe VI abrió la puerta a una posible reforma de la Constitución o no se metió en ese jardín? Yo no lo sé, sinceramente. Las interpretaciones que haga cada partido político me parecen muy correctas. Lo que yo sí creo es que esta legislatura no es la de la reforma de la Constitución, básicamente porque la tercera fuerza política del país, que es Unidos Podemos, no quiere que se reforme la Constitución, pero creo que sí es la legislatura que va a sentar las bases o la preparatoria para una próxima donde sí se va a acometer. En ese sentido sí podemos interpretar las palabras del rey como ese debate y esa preparación para una futura reforma de la Constitución, que yo creo que tendría que ser ya en la próxima más definida,
sobre todo el equilibrio de fuerzas, porque ahora mismo sin el concurso de Unidos Podemos y sin el acuerdo con el PP, que tiene la mayoría en el Senado, es imposible. Y en una próxima legislatura que los partidos políticos nos digan para qué quieren reformar la Constitución y cómo en sus programas electorales y podamos abordar este debate con una claridad. Con el tema de la reforma constitucional es como el día de la marmota. Ciudadanos y PSOE no paran de decirle al PP que hay que hacer la reforma constitucional, pero nadie concreta qué hay que hacer exactamente, porque Ciudadanos querrá más centralización, el PSOE querrá más descentralización. Entonces, antes de abrir el melón de la reforma constitucional hay que ponerse de acuerdo de qué hay que hacer y concretarlo. Y si la reforma constitucional pasa por hacer una sola concesión a los líderes independentistas a Cataluña, a mí me parece un craso error, porque eso sería mandarle un mensaje a los líderes vascos de que rompiendo la Constitución y poniendo en vilo a la sociedad española y creando confrontación, se consiguen premios, y a estas personas que han quebrado el Estado de Derecho no hay que darle absolutamente nada. Pero no te parece posible. Pero vamos a ver, es que yo creo que es una falsa polémica. Sí, es que el rey no puede pedir la reforma de la Constitución, entre otras cosas porque no está dentro de sus atribuciones. Por tanto, decir que el rey ha pedido la reforma de la Constitución no es verdad. Yo creo que en el discurso del rey ayer había unas grandes expectaciones después de su intervención. A mí me parece que fue clave en todo el proceso de Cataluña, en la aplicación del 155 del día 3 de octubre. Ayer hizo en Nochebuena hizo un buen discurso. Dijo dos cosas fundamentales. Hay que recuperar el respeto a la Constitución en Cataluña, cosa que ya lo dijo en el anterior, y luego que este país tiene que, es decir, no puede vivir en un proceso de ensimismamiento, tiene que hacer reformas, y cuando se dice reformas no necesariamente tiene que ser de reforma de la Constitución, porque efectivamente cuando se habla de reforma de la Constitución todo el mundo dice hay que reformarla, pero cuando vamos a hablar en qué cambios ya empiezan las contradicciones, cada uno tira de un lado de la cuerda, con lo cual es imposible. Pero este país necesita reformas, y reformas de calado, reformas importantes, lleva mucho tiempo parado. Mañana, precisamente este año le hemos hecho personaje del año al presidente Macron en el diario El Mundo, y mañana llevamos una entrevista con él, y si algo tiene importante Macron es que ha sido capaz de hacer un proyecto de reformas dentro de Francia, que lo necesita. Ahora mismo, y todo eso es lo que dijo el rey, hay que actualizar España, hay que modernizarla, hacer cambios necesarios, y eso no necesariamente pasa exclusivamente por la reforma de la Constitución, que puede ser una cuestión, sin duda, si hay digamos, un consenso básico para afrontarla, pero hay otras reformas en todos los terrenos que hay que hacerlo, y este país está paralizado. Yo creo que el Partido Popular desaprovechó su mayoría absoluta para hacer cambios, y ahora, como consecuencia de la fragmentación del Parlamento, pues esas reformas son más difíciles. Pero este país necesita reformas urgentes, como las que posibilitaron su incorporación a Europa, etcétera, etcétera, y que ha sido un país moderno, con una capacidad de crecimiento extraordinario. Y eso es lo que decía el rey cuando hablaba de actualizar. No, cada uno, por tanto, no debemos olvidar la paralización, el inmovilismo, que yo creo que no conduce a ninguna parte, ¿no? Que voy a hablar de tu periódico, Rosé, que voy a hablar de tu periódico. Digo que luego veremos con detalle la portada, efectivamente, con esa entrevista. Me parece una declaración importante la que hace Macron. El titular es: si España tiene dificultades, la solidaridad será inmediata. Claro, uno lee este titular de Macron hace 2 años y dice, se está refiriendo a la situación económica. Si España tiene dificultades económicas, echaríamos una mano. Claro, ahora es que se está refiriendo a la situación porque con Macron Cataluña, yo creo que ha hecho cosas, digamos, 3 cosas importantes. Primero, advertir sobre los peligros del nacionalismo. Él dijo, en toda Europa, además. En toda Europa. Él recordó en su discurso en la Sorbona la frase aquella de Mitterrand, que el nacionalismo es la guerra, y dijo, aquellas brasas que se apagaron después de la Segunda Guerra Mundial se están reactivando y debemos afrontar a ello. Él ganó la partida precisamente a Le Pen. Ganó la batalla al populismo, que fue otro de los males que tiene la sociedad Europa, y ese es su gran atractivo. Y el tercero es que es uno de los dirigentes que está potenciando reformas necesarias en Europa. Europa está varada y necesita cambios y transformaciones. Y yo creo que el discurso de Macron en ese sentido es muy importante, el impulso que está dando en esa dirección. Por tanto, su defensa frente al nacionalismo, frente al populismo, 2 de los males de las sociedades de la sociedad europea, y la necesidad de cambios, de reformas. Y eso lo está haciendo a Francia en un coste importante. Europa se muere no por los debates, sino por su silencio y por su
timidez. Pero Claro. estábamos en la reforma de la Constitución. Te Sí. recuerdo que ya has hecho uso de la palabra para hablar de este tema. Pero puedo hacer un mini uso. Vamos, yo la verdad es que estoy bastante en sintonía con lo que estaba apuntando Paco. Es decir, una cuestión es cambiar el marco constitucional y otra distinta con el actual marco constitucional vigente, que es bueno y que por supuesto puede ser mejorado, hacer cosas que sean útiles. A mí me parece que por supuesto esa referencia que está haciendo el jefe de Estado hace alusión a cosas que pueden y deben hacerse dentro del actual marco. Por ejemplo, no tiene que hacer una reforma del actual sistema educativo, por supuesto, con esta Constitución, y del sistema de pensiones, por supuesto, con esta Constitución, y de elementos que tienen que ver más con lo material, una reforma de lo que tiene que ver con lo que estamos comentando en el inicio del programa, el sistema energético, la luz que estamos pagando, el gas que estamos pagando, eso tiene que reformarse para que los españoles tengamos un mejor estado del bienestar sin ningún género de dudas. Y luego hay una cuestión en el caso de Cataluña, muy brevemente ya. Desde luego, en mi opinión, a mí me parece que al jefe del Estado, al rey, ni le faltó ni le sobró ninguna palabra. Creo que hizo un discurso muy compacto, muy sólido, muy medido y muy útil. Y también tengo que decir que por encima de las diferencias que cada uno de los españoles tengamos en relación a lo que han hecho los distintos partidos, y aquí me pongo en primera persona, muchos españoles seguramente, yo desde luego me siento reconfortado con la actitud que está tomando en la crisis de Cataluña el jefe del Estado, por encima de los partidos políticos. Y creo que somos unos cuantos. Y voy a saludar, perdona Paco, a Ramón Rodríguez Arribas, que es ex vicepresidente del Tribunal Constitucional. Don Ramón, buenas noches. Buenas noches. Que tengo interés en saber, usted cuando escucha hablar de la reforma de la Constitución, ¿cuál es su reacción? Le doy tres opciones. Usted pega un respingo de esto de preocupación y de dolor, se lleva las manos a la cabeza o dice, bueno, pues mira, pues a lo mejor es el momento y asienten con la cabeza. ¿Cuál es su reacción cuando suena este ruido de la reforma de la Constitución? Pues yo no me parece que sea ni un problema ni una urgencia. Creo que se puede reformar la Constitución, que seguramente hace falta reformar algunas cosas, pero que hacerlo casi como por necesidad urgente, pues no. Y además pienso que tampoco el rey, yo escuché con mucha atención y luego he leído el discurso de Su Majestad y me pareció que él habló de actualizar a España, que es una cosa muy amplia y que puede hacerse muchas cosas, como acabo de oír hace un rato, me parece que era el director del Mundo. Se pueden hacer muchas cosas sin reformar la Constitución. No lo excluye, naturalmente también se puede reformar la Constitución, pero no lo exige. Y sobre todo hay que tener en cuenta que la Constitución española hemos tenido la suerte de que dura mucho, y precisamente dura mucho porque fue hecho con un acuerdo entre partes que tenían incluso muchas diferencias. Y para poder hacer una reforma habría que buscar, si no lo mismo, un consenso parecido. Yo no quiero ya, la palabra consenso nunca me ha gustado, quizá porque me suena mal, pero creo que los acuerdos tienen que ser muy amplios, tienen que coger un espectro muy amplio de las ideologías políticas, porque si no fuera así, volveríamos a caer en el error de que, por lo menos en esa parte, no en el resto, que naturalmente la Constitución es de todos, pero si llegara a hacerse una imposición de unos sobre otros, estaríamos en el defecto que hizo que las constituciones anteriores del siglo XIX, e incluso las de la República del año 31, pues duraran poco, porque eran la imposición de unos sobre otros, y por lo tanto habría que hacer con la Constitución como un famoso jurista decía del Código Civil, que había que acercarse a él a tocarle con mano temblorosa. Pues eso es lo que hay que hacer, mucha prudencia. Nos decía, con mano temblorosa, pero también es verdad que hay algunas cosas de la Constitución que se pueden cambiar. Si hiciéramos las cosas en el orden que corresponde, es decir, si empezáramos esa hipotética reforma por los cimientos y no por el tejado, y nos planteáramos, bueno, vamos a ver cuáles son las cosas que hay que reformar, y le preguntaran cómo deberían hacer, si se abre ese debate a usted, ¿usted qué cosas de la Constitución cree que se podrían retocar? Pues creo que además está en el ambiente. Hay dos problemas fundamentales. Uno es el título 8º de la Constitución sobre la cuestión territorial, en el que hay un precepto, que es el 148, que prácticamente ya no tiene utilidad ninguna porque ha sido utilizado para crear las comunidades autónomas, y otro precepto, que es el 149, que hay que concretar más, porque una de las cuestiones que está provocando más problemas es la situación de
difusa forma de distinguir entre las competencias del Estado y las de las comunidades autónomas. Y esto habrá que hacerlo en el sentido que sea, y naturalmente ahí tienen que ponerse de acuerdo si lo que quieren es ser más rigurosos para que el Estado tenga más claro qué debe hacer, o otros piden que se hagan más concesiones a las comunidades autónomas. No entro en ese asunto, tengo mi idea naturalmente, creo que como están las cosas, lo segundo, es decir, aumentar las competencias de las comunidades, lo que haría sería ampliar los problemas, pero de cualquier manera ese es un tema de discusión. Otra es la vieja pretensión de que el Senado sea una auténtica pieza de tipo territorial, es decir, que sea una Cámara territorial. Creo que eso iría casi combinado con lo otro. Y también podrían hacerse algunas reformas que se refirieran a problemas que creo que están en la mente de todos en relación con la situación de algunos territorios españoles, ¿no? Se podría hacer. Pero cuidado con tocar lo elemental. Primero porque lo elemental, como son el título preliminar, el título correspondiente a los derechos fundamentales y la corona, exigen una serie de condiciones muy importantes y sobre todo unos procedimientos muy duros. Concretamente el 168 de la Constitución exige unas mayorías muy cualificadas, después disolver las cámaras, volver a celebrar elecciones, que el principio que se haya establecido anteriormente sea renovado por las nuevas cámaras, redactar el proyecto de reforma y luego someterlo a un referéndum nacional. Por ejemplo, no veo que corra ninguna prisa, aunque sea necesario hacerlo, la sucesión a la jefatura del Estado, porque en este momento no hay ninguna duda, aparentemente no hay ninguna urgencia, en el sentido de que si las cosas van por su cauce normal biológico, la futura reina de España será una mujer. Y por lo tanto no va a haber ningún problema respecto a eso. ¿Que se debe hacer? Sí, pero correr prisa pues tampoco. Y creo que al final una reforma de ese tipo que afecte a cosas tan importantes habrá que hacerla todavía con más consenso, con más acuerdo, y al final de una legislatura, porque no creo que ningún gobierno, ningún gobernante vaya a hacer una reforma constitucional agravada del 168 al principio de la legislatura para después tener que inmediatamente perder esa legislatura y convocar elecciones. De forma que las cosas hay que hacerlas con la cabeza, hay que hacerlas con tranquilidad y no con urgencia. La prisa es la peor de las consejeras. Lo que sucede es que si hubiera una urgencia, que no la hay, pues habría que hacerlo. Pero en este momento creo que tenemos... Alguien he oído hace un momento que no podía ser esta legislatura, eso parece razonable. Pero preparar las cosas para que en la próxima legislatura se maduren a lo largo de años una reforma seria y bien estudiada y bien acordada, y que al final de esa legislatura futura sea cuando se haga incluso la reforma de la sucesión al trono, pues podría venir. Lo que creo que sería también complicado, como ahora se está anunciando, es el reformar, convertir los principios rectores de la política social y económica en verdaderos derechos fundamentales. Eso tiene sus riesgos porque tiene siempre consecuencias económicas. Claro, las cosas, don Ramón, por ejemplo, a su debido tiempo. Sí, pero sobre todo no todas a la vez. Es decir, hay que estudiar las cosas. Había un famoso político hace muchos años que decía: los toros en la plaza se torean de uno en uno. Sí. Pues eso hay que hacer con las reformas también. Buen consejo, de una en una, don Ramón. Ya digo, si se trata, como apuntaba Negre, de abrir ese melón, primero habrá que palparlo, vaya a ser que esté todavía demasiado verde. Don Ramón Rodríguez Arribas, ex vicepresidente del Constitucional, le envío un fuerte abrazo. Muchas gracias. Oye, ¿y alguno de los aquí presentes, por cierto, hablando un poco de todo, ha recibido en alguna ocasión anchoas del señor Revilla? Lo digo porque en caso afirmativo quedaría recusado de inmediato, dado el asunto del que vamos a hablar. Así que confiesan todos que no. A mí me las ha ofrecido alguna vez, pero nunca he tenido el gusto, la verdad. Has dicho que no. ¿Y le habéis visto
conducir en sentido contrario por una calle prohibida. Es verdad que prohibida de manera ocasional, sí, en este caso porque estamos en Nochebuena y había mucha gente, cuando se celebra el barrio, creo que es Puerto Chico, creo que es el barrio de Santander en el que está el despacho, además de profesional, del presidente de la comunidad autónoma. Sí, él lo ha justificado que iba a unos garajes del gobierno de Cantabria. Claro, ¿no? Es más, él ha dicho, no, si esto lo he hecho muchas veces y es por prohibido. Sí, que lo va a hacer en Nochevieja también. Y lo voy a hacer en Nochevieja. Dice, la única fatalidad es que esta vez me han pillado y me han grabado. Mira, de verdad que le han grabado, estas son las imágenes. Oye, ¿qué? Pero que no se puede hacer, joder. ¿Es dirección prohibida o no? Que sople. Le pregunto, ¿es dirección prohibida, sí o no? Hágalo usted. No, hágalo usted. Que eso no se puede hacer, payaso, coño. Que no se puede hacer, coño, joder. Vale, sí. Vale, que sí, que está muy bien, vale. Ya os vale. No, pues no. Te jode. A soplar, dicen, esto ocurrió en Nochebuena, y efectivamente él dice, son solo 18 metros y es la única manera, dice Revilla, que tengo de poder acceder a mi despacho. Hombre, también puede dejar, me imagino que no muy lejos habrá algún parking, puede dejar el coche aparcado en el parking, como todo el mundo, y hacer esos 18 metros andando, que incluso está en suficiente buena forma física para poder hacer esos 18 metros, especialmente una persona tan acostumbrada a repartir consejos a todos los demás. Claro, en principio, según ha declarado hoy la alcaldesa, dice que ella no lo hubiera hecho ni eso está permitido, por tanto, si lo ha hecho con anterioridad, lo ha hecho mal, ¿no? Hombre, yo creo que más allá de la anécdota y el ambiente de Nochebuena, yo creo que lo que se pone de manifiesto es que él ha sido un político que se cree que tiene bula y llega un momento que la pierde. Es decir, cuando lanzas la demagogia, pues la demagogia te la puede devolver y termina dándote en la cara. Y yo creo que a Revilla le ha pasado un poco eso, ¿no? Entonces, el pequeño incidente, cuando has abusado de hacer la anécdota, el chascarrillo, toda tu política, pues al final se te puede volver en contra en un momento determinado. Y esto es un político que ha hecho bula, que quería que tenía bula y de pronto se ha encontrado la gente, ha dicho, ¿qué hace usted contraviniendo la ordenanza municipal, viniendo aquí con su coche, no sé qué, no sé cuánto? Y se han hartado y se lo han puesto en la cara y se han encontrado pues con los vientos que él muchas veces ha alentado contra otros gobernantes o contra otros políticos. Se ha escudado en la policía local de Santander, pero la policía local todavía no se ha pronunciado. Y lo que le achacan a él, lo que hay sospecha de que si iba bebido o no, y él lo que ha dicho abiertamente es que solo se tomó un chupito. Tal vez yo si hubiese sido él, me hubiese hecho la prueba de alcohol, voluntariamente me hubiese bajado del coche, hubiese hablado con los chicos y no me hubiese liado a gritos ahí en mitad de la calle. Es lo que se escucha, ¿no? Vecinos, que sople, evidentemente que sople, claro, en el control de un presidente de Cantabria liarse a gritos en mitad de Santander a esas horas que la gente estará descansando. Es la imagen del cazador cazado, ¿no? Es decir, el señor Revilla que va dando lecciones, no solo en las televisiones, pero también en las televisiones a políticos de todo signo, sobre todo de un signo, pero aquí tenía dos opciones. El que presume de actuar en todos los órdenes de su vida como los ciudadanos corrientes y molientes. Puede hacer dos cosas. Primero, si ha habido un corte transitorio en Navidad, me da igual que sea para recorrer 18 metros o 38. El coche, como efectivamente tú has dicho, pues habrá algún parking aledaño, o si no lo dejas en plena calle, en la zona azul o verde si hay, o donde sea. Pero no es necesario que vayas al garaje gubernamental, primero. Y segundo, si es un ciudadano normal, a los ciudadanos normales, cuando incluso por equivocación o nos metemos por una calle en dirección prohibida, y si hay pruebas, pues hay que pagar una multa y ya está. No, tú vas al policía municipal y dices, no, es que Nochevieja lo voy a volver a hacer, claro, que es lo que ha dicho Revilla. El señor Revilla, espérame aquí que Nochevieja repito. El señor Revilla, que además se ufana de dar lecciones de coherencia, pues tiene que ser coherente y como ha contravenido una norma de circulación en una ciudad, pues tiene que pagar la multa y decir que nunca lo volverá a hacer. Pero encima ha dicho que volverá en Nochevieja. No, pero luego hay una circunstancia, es decir, todos podemos cometer errores y cuando cometes errores pides disculpas y ya está, lo siento, y ya está, y no pasa absolutamente nada, o no debiera pasar nada. Pero claro, si encima te pones un poco gallito y empiezas, yo pensaba que iba a decir, lo agrandas. Yo pensaba que no estaba utilizando el coche oficial, como si eso fuera eximente. ¿Qué habría hecho él si hubiese sido el conductor alguien del Partido Popular o la alcaldesa del Partido Popular? ¿Qué habría hecho él? Bueno, ni lo dudes, ya sabes que estaría de ronda por las televisiones diciendo que algunos se toman de esa manera las leyes de sociedad y demás. Bueno, Lara, que esto del vídeo que le han cazado, es que él ha dicho, la única fatalidad es que me han grabado. Claro. Bueno, ese vídeo en el que han grabado a Revilla tratando de llevar su coche por una dirección prohibida,
creo que se ha convertido en trending topic, de hecho, ¿no? Y tanto, de hecho, así es como lo hemos conocido a través de las redes sociales, lo estamos viendo, lo estamos escuchando, ánimos caldeados en plena tarde de Nochebuena y vecinos muy vehementes, como vemos, bueno, increpando a Revilla en una práctica que dice lleva haciendo décadas y que estaban haciendo él y muchos otros vecinos, dice, residentes en la zona y que la policía local les estaba dejando hacerlo, bueno, de manera excepcional. Es lo que dice y que lo va a volver a hacer. Lo que está claro es que el vídeo lleva decenas de miles de reproducciones en unas pocas horas y que esto, bueno, pues ya está provocando que las mentes más creativas hagan algunos memes como este que vamos a ver ahora mismo, comparando a Revilla, bueno, pues nada más y nada menos que con el Vaquilla. Estas cosas, bueno, siempre traen, por lo menos, cosas simpáticas. Yo me juego lo que queráis, que Nochevieja no lo hace. Yo solo les digo una cosa, no prueben a hacer ustedes en sus casas como Revilla, no traten de ir con el coche en dirección prohibida, porque creo que a Revilla no le ha multado, por lo menos no ha trascendido la multa, es más, él ha dicho que va a volver a hacerlo, pero si ustedes le pillan, lo van a tener que pagar con una multa. Ojo, debería ser multado posteriori. Entiendo que sí, porque Madrid me pide una de esas y me manda la multita con la cámara. No, es que... Oye, multa también merece el que haya autorizado que los policías, los agentes de la policía que estaban trasladados en Barcelona y que, por cierto, antes del sábado van a volver a sus casas, multa, digo, debería merecer el que haya autorizado un menú tan indigno para ellos, con la labor que han hecho fuera de sus casas en un día tan especial como la noche de Nochebuena, y que les dieran pues eso que están viendo en sus pantallas, ¿no? Una pasta que además tiene pinta de estar mal cocida, con un par de mejillones, en el mejor de los casos, el que le tocaban 2 estaba de enhorabuena, 2 mejillones, un poco de bacalao rebozado. En fin, que un desastre. Es verdad, eso dicen que es bacalao. Dicen que es bacalao. Cuenta la leyenda que eso era bacalao, aunque parece más una suela de zapato. Bueno, el Ministerio del Interior ya les comentaba que ha anunciado que va a abrir una investigación. Antes de nada, Raquel, cuéntanos qué es lo que les dieron de cenar a los pobres agentes de la Policía Nacional que estaban en los barcos, ya no el de Piolín, pero otros barcos en Barcelona, tratando, entre otras cosas, de hacer lo mejor posible su labor y hacerla además lejos de sus familias en un día tan especial. Pues sí, hablabais hace un momento de pobre menú, pero es que ese menú indigna aún más si se compara con el que recibieron esa misma noche de Nochebuena los presos catalanes en las cárceles. Pero vamos por partes. Aquí tienen, este es el menú, esta es la foto que acabamos de ver de lo que comieron los agentes desplegados en Barcelona con motivo de ese referéndum ilegal del 1 de octubre y que han prorrogado su estancia allí. De primero, pasta, aquí lo ven, cocida con algún mejillón si caía en el plato, croquetas y bacalao frito. De postre, polvorones y dulces navideños y todo ello acompañado de pan y de una botella de agua. Este es el menú de nuestros agentes de policía, pero vamos a compararlo con el que recibieron, por ejemplo, el ex vicepresidente de Cataluña o el ex conseller de Interior en Extremera esa misma noche. De primero, un consomé, de segundo, merluza en salsa, de postre, flan de huevo y como estamos en Navidad, pues un surtido de dulces navideños. ¿Han visto la foto? ¿Han visto el menú? Ahora hay que juzgar. Saben aquello de las comparaciones son odiosas, ¿no? Pues seguramente no hay nada más que añadir. Todo esto del menú de la cena de Nochevieja de los policías que han tenido que vivir durante además varias semanas en barcos en Barcelona, ese menú de Nochebuena, lo hemos conocido ¿por qué? Pues porque un policía cogió su teléfono móvil, hizo una foto y se lo envió a otro policía que publicó un tuit, un mensaje en esa red social. Ese tuit lleva ya más de 600.000 visualizaciones. Y ese tuit lo escribió Alfredo Perdiguero, aquí presente. Alfredo, bienvenido, muy buenas noches. Alfredo Perdiguero, que es portavoz del Sindicato Independiente de Policías Españoles y que ha sido quien ha puesto de manifiesto esta denuncia. Hasta el momento, ¿con qué consecuencias? Lo que sabemos es que el Ministerio del Interior va a abrir una investigación. Una investigación que parece evidente que tiene que concluir en que alguien no hizo del todo bien su trabajo. Pero ¿qué sabéis de esa investigación que se ha puesto en marcha? ¿A quién se va a investigar? ¿Cómo se investiga un menú que no hace falta más que ver las fotografías como para saber que era indigno? Bueno, el ministro esta mañana ha dicho eso, que ha abierto una información reservada para ver cómo han comido los compañeros desplazados a Cataluña, a Barcelona, este menú y que bueno, que veremos a ver en qué queda o, como tú bien dices, a quién pide responsabilidades. La vergüenza es que
llevan ya 2 meses y pico, 3 meses allí algunos metidos en estos barcos, y que al final, José Luis, es una práctica común, es decir, es lo que han comido prácticamente todos los días. Es decir, no ha habido diferenciación entre una comida del día 1, del día 3, del día 20 al día 90, es decir, prácticamente lo mismo. Pero que, como tú bien dices, me indigna que una noche como la Nochebuena, en la cual todo el mundo tiene que estar con su familia, disfrutando, divirtiéndose, comiendo un poco más fuera o mejor de lo normal, los compañeros están fuera, alejados de su familia, desplazados en un barco y comiendo lo que habéis puesto en las fotografías. A mí me dio vergüenza y como tal puse el tuit, eso a mí me da vergüenza y qué opinaba la gente. Como tú bien dices, ahora mismo hay 640.000 visualizaciones del tuit y la gente está indignada. No, lo siguiente. A ver, que nadie está pidiendo que se les dieran percebes, ni centollo en la noche de Navidad, pero vamos, que me parece muy bien que el Ministerio abra una investigación para aclarar la situación, pero esto ya es la leche derramada. Recoger la leche derramada no tiene ningún sentido. La noche de Nochebuena no se la van a devolver a sobre todo es que lo que ha ocurrido en este menú navideño, que tiene de navideño exclusivamente, que fue en Nochebuena nada más, se corresponde con otra serie de acciones que por parte del Ministerio no se han hecho las investigaciones correspondientes. Es decir, ¿dónde se alojaron los policías? Nadie investigó en qué condiciones estaban los policías. Claro. Ahora esto del menú, yo creo que dentro del Ministerio, dentro del propio cuerpo, pues tiene que haber una persona que garantice que se cumplen los servicios mínimos de atención a personas que están desplazadas allí cumpliendo un servicio de primera magnitud para el servicio de la ciudadanía y a los cuales no se le puede tratar con ese desprecio, porque realmente no sé si la foto la verdad es que invita poco al... Tengo más. Yo creo que apartar el plato. Apartar el plato, ¿no? Hemos visto, y no se trata, yo creo que efectivamente no se trata de establecer comparaciones. Si eres preso, pues también tienes que tener un menú con unas condiciones mínimas. Fíjese, pero claro, viendo una cosa y otra, y viendo, por ejemplo, como algún exconseller de la Generalitat se quejaba de que las albóndigas parece que no estaban, no sé qué, no sé cuánto el menú, Paco, viendo ese menú, que dice Alfredo, ni en los antiguos hospicios, vamos. Ese menú le llega a tocar a los Jordis y montan, vamos, una huelga de hambre. Que Alfredo tiene fotos en las que el menú que estamos viendo, las fotos de ese menú, en comparación parece hasta apetitoso, lo que estamos viendo hasta ahora. Es cierto que en alguna otra han puesto un mejillón de adorno, es decir, la pasta con marisco es un mejillón que hay puesto en el plato como parece como que tal. Pero mira, otra cosa más, los compañeros me destacan que algunas fotografías que han ido por las redes, las cuales también tengo, que hay una lata de cerveza y algunos cafres. Tenían que pagar aparte la cerveza. Aparte, creo, ¿no? La cerveza, los langostinos y el jamón y queso que hay aparte en las mesas, eso lo han puesto ellos. Es decir, lo han puesto, me dijeron, un poco para adornar un poco la mesa ante... Se lo han comprado ellos. Como bien ha dicho mi director, el Ministerio del Interior ha gestionado el tema de los barcos en Cataluña fatal, pero yo creo que no se imaginaban que iba a haber propietarios de hoteles en Cataluña impidiendo que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se quedasen allí a dormir. Y yo creo que lo de los barcos lo han improvisado sobre la marcha y se han cometido errores flagrantes, que obviamente habrá una investigación. Y yo tengo la sensación de que aquí este menú incluso se ha pagado caro. O sea, que alguien se lo ha llevado crudo, algún intermediario o algo. Habría que pedir cuánto ha costado ese menú. Que apuntaba el ministro del Interior. Negre ha dicho, como bien apuntaba mi director, lo mismo también se merece una Alfredo, a mí lo que me pasa es que cuando estoy viendo esta polémica del menú, que por supuesto yo también he movido activamente en las redes sociales, lo que pasa es que llueve sobre mojado ya, y lo que pasa es que tenemos, y en mi análisis desde luego, a un Estado y a un Ministerio del Interior que no están a la altura de nuestro Cuerpo Nacional de Policía y de nuestra Guardia Civil, y que cuando tenemos a una serie de agentes que están cumpliendo de manera excelente con su deber y con su responsabilidad, que están, en fin, no están en Siberia, pero que están alejados de sus familias en días especiales, no se tiene la menor deferencia con ellos. Bueno, sí, y se le ha pagado unas dietas sí, bueno, pero eso está por ley y está en el contrato, pero no se tiene la menor deferencia y se les sirve esta fritanga cuando estamos viendo lo que en las cárceles está ocurriendo, los menús que se ponen de lubina al horno, etcétera. Cuidar un poquito una noche tan señalada. Y termino solamente con una cosa. Yo enlazo esto, lo que está ocurriendo con este triste menú e indigno de Nochebuena, con lo que está pasando en relación a la
al injusto tratamiento salarial que estáis recibiendo. Bueno, pues Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil. Es que al final es la misma película, es la misma historia, Alfredo. Lleváis la razón en todo lo que habéis dicho. Es decir, están maltratados los compañeros de la UIP y de la UPR desde el minuto 1. Es decir, están en un barco que no es un barco como tal, el Piolín, y al que le ha denunciado le han cortado la cabeza y le han mandado para casa. El que ha dicho que comía mal, que no había lavandería, que no había higiene, que no había comida adecuada, le han echado para casa. Es decir, todo aquel que ha levantado la voz, le han echado para casa, en vez de arreglar o intentar solucionar el problema. Y de remate, de fondo, vemos ahora esto. Esta mañana el ministro ha dicho que el 28 se acaba el... De hecho, mira, Alfredo, lo que estamos viendo son imágenes de hace apenas unas horas. Efectivamente, esos barcos, los ferries en los que estaban alojados tus compañeros, parece que empiezan ya a abandonar el puerto de Barcelona, que era el compromiso del Ministerio del Interior. 100.000 euros cada día de barco anclado en el puerto. 100.000 euros cada uno de los tres. Es decir, 300.000 euros al día cada uno de los barcos. Yo digo, ¿no ha podido mirarse, preverse o buscarse algún alejamiento digno para meter a los compañeros? No le ha dado tiempo, estamos no se hablando esperaba de la calidad de Cataluña. En un primer momento, la improvisación se podría entender, justificar, pero que ya llevan varias semanas. Pero con el tiempo que lleven, este menudo, ahora no se entiende. Con esto no se entiende nada. Bueno, Alfredo, que al menos ese mensaje con esa fotografía que has publicado y que ya va por más de 600 y pico mil reproducciones, que al menos digo, sirva para que se depuren responsabilidades. Por desgracia, a los agentes que tuvieron que padecer eso, que yo me imagino que no lo cenaría nadie, porque es una cena que pues, en cualquier otro momento pues haces un esfuerzo. Pero la noche de Nochebuena dices, mira, no, es que no me están tratando como corresponde. Digo que al menos sirva para que alguien asuma sus responsabilidades. Así que en esa parte, por desgracia, solo en esa parte, enhorabuena por hacer pública esta foto. A ti por preocuparte y sacarlo, es decir, porque al final los medios de comunicación se ve que tenéis más fuerza que nosotros denunciando sistemáticamente actuaciones irregulares con los compañeros. Por tanto, gracias por preocuparos de sacar el tema. Y que vuelvan efectivamente pronto a casa tus compañeros, que han hecho una labor extraordinaria en Cataluña. Gracias. Alfredo, volvemos porque hay más periódicos. Ya hemos visto La Portada del Mundo, porque es interesante, porque tiene esa entrevista con Macron, pero de inmediato vamos a repasar otras noticias. Mira, esto se nos ha quedado pendiente. Tiene otras cosas también interesantes. También. De hecho, mira, he señalado aquí otra, porque esto no nos ha dado tiempo a comentarlo. Arrimadas no va a intentar la investidura para intentar el desgaste ante el Partido Popular. Ahora lo comentamos. Hasta ahora. Entonces, ¿qué dicen las portadas de los periódicos ya casi de mañana? Porque nos quedan 5 minutos para llegar a las 12. De El Mundo no te quejarás, Paco, pero ya hemos visto 2 titulares. Incluso voy a destacar un tercero muy interesante. Dice, Cristiano acusa a Hacienda de tratarlo peor que a Messi. Ya decimos que la responsable de delitos de la agencia tributaria dice, hombre, es que si metemos a gente en la cárcel con 125.000 euros, pues a Ronaldo también. Mañana estaremos con Esteban Urreiztieta, que es el compañero que firma esa exclusiva. Veníamos de hablar, lo apuntaban Merlos, de la equiparación de salarios entre los diferentes cuerpos de seguridad. Esa es la portada hoy de La Razón. Equiparación a partir de 2018. Y ahí aparecen los diferentes cuerpos de seguridad, todos ellos cuerpos de seguridad, todos ellos del Estado. Y hablan también de Tabarnia, de lo que hemos hablado esta noche. El otro, Procés Catalán. Una plataforma defiende que una parte de Tarragona y de Barcelona se independicen de la Cataluña soberanista. Eso dice en La Razón. ABC. También hablando de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero por otro tema, por otro asunto. 13 profesores en Cataluña, ahí lo están viendo, investigados ¿por qué? Investigados por hostigar a hijos de guardias civiles. Fíjense la situación en la que han tenido que vivir los policías nacionales, hablábamos hace un momento con Alfredo Perdiguero, también los guardias civiles. Y también esa noticia de la que hablábamos al comienzo de nuestro programa, la joven muerta en Benicàssim fue metida a la fuerza en el coche y la policía cree que su expareja, que era quien conducía ese vehículo, lo estrelló para matarla, con una fotografía de Víctor y de Andrea, que es la pareja fallecida, al chocar, parece, insisto, por las últimas investigaciones, que intencionadamente contra un surtidor de gasolina. El diario El País, también Tabarnia. Mañana a ver si tenemos un ratito de hablar con más detenimiento de este asunto. Bienvenido a la República Independiente de Tabarnia, con mapa incluido. Un colectivo provoca al nacionalismo
al usar sus mismos argumentos para separar parte de Barcelona y Tarragona del resto de Cataluña. La fotografía de la portada en El País es para esa firma que hemos tratado de analizar también a lo largo del cascabel de esta noche de 26 de diciembre, una firma para que aumente el salario mínimo. La verdad es que es noticia esa fotografía, fíjense, pues el presidente del Gobierno, la ministra de Empleo, los agentes sociales de la patronal y de los sindicatos. En la cadena COPE también esa noticia que hemos visto cómo se remataba hace tan solo unos instantes con imágenes prácticamente en directo del puerto de Barcelona, donde veíamos cómo abandonaban ya ese puerto los ferries, los barcos que quedaban en los que han estado viviendo durante meses algunos agentes de la Policía Nacional. Esa fotografía, todos los agentes desplazados allí en Cataluña van a salir antes del sábado. También el acuerdo para subir poco a poco el salario mínimo interprofesional es la portada de La Vanguardia. El salario mínimo subirá un 20%, con ese condicionante que ya hemos estado explicando en el cascabel de esta noche y que ponía en duda, por ejemplo, Gai de Liébana, el que se mantenga un crecimiento de la economía sostenido en torno al 2,5% del Producto Interior Bruto. Y esa otra noticia, fíjate, esta no hemos tenido tiempo de comentarla, el Partido Popular presiona a Ciudadanos para que haga valer su condición de primera fuerza. Saben que Ciudadanos ha renunciado a intentar formar gobierno porque es verdad que no suman de antemano. Ya se sabe que no tienen diputados suficientes las fuerzas que hemos dado en llamar fuerzas constitucionalistas. Sí, pero por encima de los votos, yo creo que Ciudadanos tiene la obligación de presentar su discurso y su proyecto para Cataluña. Y su propuesta. Quizá el PP no sea el más adecuado para decirlo. Es verdad que tiene que haber un argumento. Mariano Rajoy, independientemente, aunque lo diga Agamenón o su porquero, si la verdad es esa, es esa. Desde El Mundo hemos defendido que Inés Arrimadas, ganando las elecciones, tiene una oportunidad de dar su visión de Cataluña, la Cataluña que quiere, la Cataluña constitucional que ha vencido, y eso lo puede hacer. Oye, Lara, muchas veces ella sabemos que no va a formar gobierno, pero yo creo que de cara a la opinión pública y para esa didáctica que hay que hacer en Cataluña es fundamental que Inés Arrimadas asuma haber ganado las elecciones, más allá de que el PP esté a favor o esté en contra. Aquí hay ya un debate también de que podría ocurrir, si se consolida o no, Ciudadanos, la batalla por los votos del mismo espectro pero es que estamos aquí entre Ciudadanos y el Partido Popular. Pero efectivamente estamos hablando de algo todavía más importante. El éxito de Ciudadanos es porque ha dado la batalla de los principios frente al Partido Popular. Esa ha sido su bandera, ese ha sido su éxito. Si tú tienes ahora la ocasión de ese voto útil, plasmarlo en un debate de investidura y trasladar ese discurso a la opinión pública catalana y al conjunto de España, no debes desaprovecharla, porque Cataluña no es unívoca. Cuando se habla tanto de la pluralidad de Cataluña, etcétera, etcétera, y al final, el partido que ha ganado y la concentración del voto útil se ha producido en torno a Ciudadanos, por tanto, Ciudadanos tiene una obligación que escapa de la propia interés. Además, ¿sabes, Paco, qué pasa? Que Ciudadanos ha llegado a más de 1.100.000 votos en Cataluña, ¿sabes cómo? No escondiéndose nunca. Por eso a mí me extraña también esa estrategia de Ciudadanos. Pero vamos a añadir, déjame que vamos a añadir dos imágenes más, Lara. En este ya miércoles, hemos traspasado el martes, estamos ya en el miércoles, dos imágenes más. Ha aparecido la responsable de que, creo que fueron dos pasajeros de un autobús en Madrid, acabaran con quemaduras además importantes, porque había utilizado un líquido abrasivo. Así es, durante toda la semana pasada estuvimos muy pendientes aquí en el cascabel de ese misterioso caso del ácido que había aparecido en asientos de autobuses de Madrid. Como decía José Luis, dos personas tuvieron que ser incluso intervenidas quirúrgicamente y sometidas a injertos de piel por las quemaduras que sufrieron. Pues bien, la Guardia Civil ha localizado a una mujer de unos 50 años a la que acusa de supuestas lesiones por imprudencia. Al parecer, la mujer fue localizada gracias a unas cámaras de seguridad y en ellas se vio que llevaba un líquido en una botella que resultó corroído por un líquido que resultó ser un desatascante muy potente. La mujer dice que no sabía que había ocurrido eso y que ahora está muy deprimida, pero la cuestión es que ha habido dos personas heridas muy graves e incluso un tercer caso
que se estuvo investigando como un posible tercer caso de líquido abrasivo que resultó ser inocuo, pero que se estuvo hablando incluso de un posible imitador, de que el mismo autor había vuelto a actuar, en fin, una psicosis en Madrid que parece que por fin se ha resuelto. José Luis, y hoy hemos estado hablando también, hablabas de dos imágenes, y es que tenemos que ver todavía una fotografía a colación del tema de Cristiano Ronaldo, de esa declaración que se ha filtrado de la jefa de delito fiscal de la agencia tributaria. Él ha contestado en Instagram, de una manera indirecta creemos, pero bueno, más que directa. Ha posado con sus 3 hijos pequeños, muy sonriente, muy feliz, y ha dicho que está preso de estos bebés lindos y ha añadido 3 emoticonos de corazón. Bueno, esto de que Ronaldo te responda a una información tuya no lo pueden decir todos los periodistas de este país, ¿eh? Pero esa imagen, esa fotografía de Ronaldo ojo con las es metáforas y ojo con las bromas. Es respuesta a un periodista de tu periódico, a esta no, vamos a ver, que es respuesta a la información, a la jefa de la digamos del fiscal del, no te restes méritos, hombre, es una exclusiva de uno de tus periodistas. Que la exclusiva es del periódico, pero la que hace esas acusaciones obviamente es la jefa de la persecución del delito fiscal dentro del Ministerio de Hacienda, que dice que con la deuda que se le adjudica al propio Ronaldo hay personas que con 125.000 euros, etcétera, etcétera, están en la cárcel. Es que ese argumento de la responsable de delitos de la agencia tributaria, la verdad que es incontestable. Hay personas que con 125.000 euros señor, solamente que están en la cárcel. Pero en el caso de Ronaldo, veremos. Entonces, Lara, nuestra audiencia quiere que se reforme, cree que no se reforme la Constitución o no. Creo que 42 sí, preguntando, ¿no? 48 no. Hemos estado preguntando durante toda la noche a nuestra audiencia si cree que es el momento de reformar la Constitución española. Nos han contestado ya un 42,0%, un 42 exacto, según estoy viendo, nos ha contestado que sí es momento, mientras que la mayoría, un 58%, cree que no es el momento de reformar esa Carta Magna. Bueno, pues parece bastante claro que, por ejemplo, han convencido los argumentos en este particular de Ramón Rodríguez Arribas, el ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, al que hemos saludado de esta noche, que despedimos ya en lo que al cascabel respecta. Negre, mejórate, ¿eh? Gracias. Esa gripe, gracias Carmen, como siempre, Buenas un placer. noches. Paco, director, ya sabes, apúntate en la agenda para mañana, subirle sueldo a Negre, que ha dicho como muy bien apuntado a mi director, y que sigas firme como un roble en tu salud, Alfonso. Como tiene que ser. Mañana Gracias. a la misma hora, mismo sitio, les esperamos. Descansen, adiós.